¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video testeando impresoras 3D. Y es que hoy conseguí probar la Adventurer 5M Pro de FlashForge. En este video les estaré mostrando cómo la llevé a los límites de su capacidad fabricando con materiales para ingeniería. Y es que entre ellos utilicé material con fibra de carbono, policarbonato y PLA flexible, los cuales suelen ser difíciles de imprimir debido a sus altas propiedades mecánicas. Ahora sí, procedamos con el unboxing. Todo esto está en chino. Ah, no. Tenemos un año de garantía, excepto para el extrusor. Tenemos el manual. Y algo que me sorprende es que nos incluyen una boquilla de 0.6 milímetros de acero endurecido. Estas boquillas están diseñadas para resistir el desgaste de materiales abrasivos como los reforzados con fibra de carbono. Y hasta los momentos no he visto ninguna marca que no la venda por separado, así que punto para FlashForge. Continuando con el unboxing, ya es momento de sacar esta bebé de la caja. Y ahora vamos a ver qué es lo que traía por dentro. Le incluyeron bisagras a la tapa superior. Por lo general en este tipo de impresoras cerradas, la tapa superior es un vidrio templado que tenemos que sacar completo, es decir, no tiene estas pequeñas bisagras que nos permiten abrir y cerrar la tapa sin tener que estar sacando esto completo. Me encanta. Y nos incluyeron también unos 250 gramos de filamento junto con el cable de alimentación. En la parte de adentro nos encontramos con una caja que contiene las herramientas básicas que traen casi todas las impresoras. La diferencia es que esta nos incluye una boquilla más grande y un adhesivo diferente al convencional. Y ahora la volteamos para instalar el soporte del filamento. Y desatornillamos donde nos indican las flechas para liberar la cama de impresión. Por último, a mí me gusta verificar que todos los rieles se muevan correctamente y verificar también la tensión de las correas. Y ahora sí, la encendemos por primera vez. Y si al igual que a mí no te gusta el sonido que es el inicio, te diré cómo apagarlo más adelante. También incluye una cámara para grabar el time-lapse de las impresiones. Ahora solo elegimos el idioma y dejamos que ella haga la primera calibración. La calibración inicial duró apenas unos 10 minutos y una vez terminada la conectamos al Wi-Fi. Para eliminar el sonido que hace cuando arranca la impresora, simplemente vamos al último icono y apagamos aquí el sonido. Tenemos apagado automático de la fuente de alimentación cuando termina de imprimir, lo cual me parece una novedad excelente. Y aquí podemos seleccionar la boquilla que estamos intercambiando. Ahora vamos a cambiar la boquilla porque quiero imprimir un modelo bastante grande que diseñé. Ahora les voy a mostrar cómo se intercambian las boquillas. Y es que esta marca diseñó un sistema súper fácil de intercambiarlas. Tiramos de estos dos gatillos que están acá y sacamos la boquilla e introducimos la otra de la misma manera. Y así de fácil intercambiamos las boquillas sin necesidad de quitar tornillos. Incluso aquí muestro cómo lo pude hacer con una sola mano. Y como a mí siempre me encanta comenzar por la parte difícil, comencemos con el PLA con fibra de carbono. Y aquí seleccionamos el material, solo esperemos que caliente y vamos introduciendo el material hasta que veamos que fluye libremente por la boquilla. Y ahora vamos con nuestra primera impresión. Y quise aprovechar la oportunidad para imprimir mi primer diseño de impresión 3D. Se trata de una cabeza de Deadpool portacuchillos. La había diseñado hace 3 años y no había tenido la oportunidad de fabricarla. Y una de las cualidades de este material es que además de ser rígido, también tiene una buena resistencia térmica. Puede soportar temperaturas de hasta 80 grados antes de deformarse. Y este fue el resultado. Sin dudas para mí, este fue un proyecto especial que marcó el inicio de todo.
Siguiendo con los materiales reforzados, utilizamos nylon con fibra de carbono, o como sus siglas lo indican, poliamida de alta temperatura, que combinado con la fibra de carbono lo hace resistir hasta temperaturas de 194 grados centígrados, lo cual se considera bastante alto para un polímero. Bueno gente, aquí vamos a probar el nylon con fibra de carbono. Es uno de los materiales más resistentes del mercado, así que vamos a ver si esta impresora consigue cumplir con la tarea. Aquí es importante mencionar que estos materiales de alta resistencia necesitan ser secados antes de fabricar, ya que son higroscópicos, es decir, absorben la humedad del ambiente, lo que los vuelve quebradizos y afectan la calidad de la impresión. Lo puse a secar a 80 grados durante 8 horas, y estaré haciendo una review de esta genial secadora en un próximo video. Está caliente, mira cómo se ve lo grumoso de la superficie. Este proyecto se trata de un batimóvil en forma de mouse para computador. Y pude mandarlo a imprimir directamente desde el laminador Orca Slicer. En este caso lo imprimí con la boquilla de 0.4 milímetros, e imprimiéndolo en condiciones herméticas dejó una buena calidad superficial. Y este es un material que se caracteriza por dejar una textura rugosa. Ahora procedemos con el ensamblado. Dejaré el enlace en la descripción si quieres comprar los componentes para armar este mouse. Y ahora sí podemos salir a defender la justicia y navegar por internet. Para el tercer proyecto quise hacer mi diseño de balón sin aire. Este es un modelo que se volvió tendencia hace unos meses e involucró a gran parte de la comunidad de impresión 3D. Para esta vez decidí fabricar la versión reforzada, y entre tantos materiales que probé, uno de los que destacó fue el PLA Flex, el cual estaré usando para este proyecto, que si hablamos en términos de elasticidad versus resistencia, este material se encuentra justamente en el medio con sus propiedades mecánicas. Es una estructura que no requiere casi soportes, y el tiempo total de impresión fue de unas 32 horas. Se trata de un material rígido pero tiene la suficiente elasticidad como para rebotar, permitiendo fabricar un prototipo funcional. Y ya he hecho varios videos probando mi diseño, te los dejaré aquí arriba por si quieres ir a verlos. Y ya como último proyecto quise hacer este espectacular mecanismo de hoja retráctil del videojuego Assassin's Creed. Las partes funcionales del mecanismo las hice en policarbonato, un material con alta resistencia mecánica. Y aunque es rígido, tiene cierta flexibilidad que le permite absorber impactos sin romperse, ideal para piezas que requieren durabilidad. Y para las partes que van a sufrir menos desgaste, utilicé los 250 gramos de PLA que nos trajo la máquina, y la verdad es que el color me gustó muchísimo. Y lo más genial de este mecanismo es que funciona completamente con partes impresas. No necesita tornillos, resortes ni bandas elásticas. Y es genial poder ver cómo esta funcionalidad se logra de manera eficiente y gratificante. Y para concluir, puedo decir que esta impresora mostró un excelente rendimiento, y la boquilla de 0.6 milímetros fue clave para obtener grandes resultados. Si te gustó, suscríbete y activa las notificaciones, ya que estaré subiendo más videos probando equipos para impresión 3D. Nos vemos en el próximo proyecto.